Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Desde el Ministerio La Voz de la Palabra, les damos la bienvenida a un nuevo podcast. La serie Manifiesto nos deja una serie de cuestiones que vale la pena analizar a lo largo de este podcast. Si estás interesado o interesada en ver la serie, quiero dejarte bien en claro que no es mi intención spoilear a nadie. Simplemente tomar el concepto general de la serie. Dicho sea de paso, debo confesar que no he visto la serie, o al menos he visto algunos capítulos aislados, pero me quedo con el mensaje principal de la serie, que es en definitiva lo que quiero compartir con ustedes y lo que quiero ir desarrollando a lo largo de este podcast. De paso, agradecerles a mis amigos Augusto y Andrés que no solamente me introdujeron a la serie, sino que inspiraron a la creación de este podcast y al tema que voy a desarrollar a continuación. Sin más preámbulos, pasamos a la sinopsis de la serie, la cual está ambientada en el año 2013. La protagonista, Micaela, se encuentra en el aeropuerto dispuesta a disfrutar de unas vacaciones con su familia en la isla de Jamaica. Mientras contempla el panorama de estar con su familia, comienza a pensar en cada una de las cosas que le ocurren al entorno familiar, como por ejemplo el caso de su sobrino con leucemia, lo que ella está planificando con respecto a su futuro casamiento, y lo más sobresaliente de la escena en cuestión, la cual transcurre en el aeropuerto minutos antes de tomar el vuelo, son las palabras que le dice su madre, justamente citando a Romanos capítulo 8 versículo 28. Te lo voy a leer de una versión un poco más contemporánea para que lo puedas entender un poco mejor. Cito de la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Estas palabras en los oídos de Micaela en ese momento no tuvieron ninguna repercusión, pero fue algo que luego cobró mucho sentido. Seguido de este diálogo, anuncian en el aeropuerto de que hubo una modificación por una cuestión de reventa en el vuelo de regreso, con lo cual tenían la posibilidad de poder abordar un vuelo distinto con una rebaja bastante considerable. Micaela decide aceptar la oferta acompañada de su hermano, su cuñada y su sobrino, acerca del cual habíamos mencionado que padecía de leucemia. El resto de sus familiares, los padres de Micaela y la melliza de su sobrino decidieron ir en otro vuelo. Y adivina qué vuelo toma Micaela junto con su sobrino, su hermano y su cuñada. El vuelo 828. ¿No te suena familiar? Justamente el número del vuelo coincide con el versículo que le cita la madre de Micaela hablando acerca de que todo en la vida tiene un propósito para bien. Pero como leímos anteriormente en el versículo, es para bien de quienes aceptan el llamado de Dios. Y esto es precisamente lo que tiene mucha relevancia a lo largo de la serie. Lo que sucede y que marca, dicho sea de paso, el punto de inflexión en este transcurso de la serie, en el vuelo de regreso, es que justamente a la mitad del vuelo ocurre una turbulencia con rayos de por medio bastante violenta, a través de la cual ellos logran salir. Pero lo curioso del caso es que cuando aterrizan en el aeropuerto de Nueva York, en donde estaba previsto que llegue este vuelo en cuestión, los reciben con camiones de bomberos, con muchas cámaras periodísticas. ¿Por qué? Porque ahí se enteran de que llegaron al aeropuerto 5 años después. Tal es así que los habían dado por muertos. Y tal es así que pasan un montón de cosas a lo largo de la serie, las cuales no vamos a entrar mucho en detalles, pero lo concreto es lo siguiente, que a raíz de esta cuestión de haber pasado por esa turbulencia, esto ocasionó que cada uno de los que llegaron en ese vuelo empiecen a tener una suerte de manifestaciones, podríamos decirlo, paranormales, ya que empiezan a escuchar voces que los inducen a hacer algo en concreto, ya sea para prevenir un crimen, una tragedia, un atentado, etc. Estas voces son las que ellos conocen como el llamado al que ellos, de acuerdo a cómo está programada la serie, deben atender para cumplir con el propósito del mismo. Y que, dicho sea de paso, al aceptar ese llamado están resguardados por una entidad divina la cual los protege, y que al no aceptar el llamado, una entidad oscura se encarga directamente de eliminarlos, así como le pasa a una señora en el transcurso de la serie.
Dije que no iba a spoilear, perdón. Me vi en la obligación para poder dar un contexto y un preámbulo más concreto acerca de lo que es la serie en cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede llegar a decir Dios al respecto? Porque si bien estamos hablando de una serie que obviamente está direccionada y cuyo mensaje está apuntado de una determinada manera, el concepto básicamente es muy similar al mensaje que Dios nos transmite a través de su palabra. Y es que mientras nosotros no atendamos al llamado de Dios para vivir conforme al propósito para que Él nos llamó, vamos a estar constantemente a merced del demonio. Ahora bien, ¿qué tipo de llamado es el que Dios nos hace y a qué tipo de llamado se refiere el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos? Para eso tenemos que ir a los siguientes versículos. El versículo 29 de Romanos 8 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hasta ahí todo lindo, quizás podríamos concluirlo de esa manera, pero para quienes no están familiarizados con este tipo de términos, obviamente no les va a resultar para nada o no les va a cuadrar la idea. Por eso, para no encasillar esta cuestión en términos netamente dogmáticos o teológicos, vamos a entender qué es lo que nos quiere decir el pasaje bíblico. En principio nos dice de que todas las cosas resultan con un propósito positivo para todos aquellos que aceptan el llamado de Dios. Ahora, el llamado de Dios consiste en reconocer que Dios no solamente es quien nos predestinó, y ojo con esta palabra, no estamos hablando de la predestinación desde el punto de vista de que Dios decide de manera arbitraria quién se salva, quién no se salva, vos sí, vos no, sino de que entendiendo de que en el plan de Dios, o mejor dicho, la idea original de Dios es que todos puedan llegar a alcanzar la salvación. En ese contexto entendemos entonces de que cuando se refiere a predestinación es que Dios ya planificó de antemano que vos puedas tener la chance y la decisión en tus manos de decidir si querés aceptar o no la salvación. Primero que nada tenemos que entender de que la salvación consiste en obedecer la ley. Y yo sé que este concepto a estas alturas no te debe estar cuadrando para nada, pero hay que entender algo importante. ¿Quién es aquel que obedeció la ley y que al haber obedecido la ley pudo ofrecerse como sacrificio en propiciación de nuestros pecados? Exactamente, Jesucristo. Entonces, al entender y al aceptar de que solamente a través de los méritos de Jesús obtenidos al haberse sacrificado por nuestros pecados en la cruz, podemos ser declarados no solamente limpios, sino justos delante de Dios, es que obtenemos la salvación. Pero no queda ahí, no es una cuestión de que yo acepto la salvación, Dios perdóname, listo, buenísimo, sigo con mi vida como si nada, sino que a partir de ahí se establece un antes y un después en la vida de cada persona que acepta a Cristo como su Salvador, como su Redentor y como su Señor también. Eso es básicamente lo que plantea el apóstol Pablo cuando habla de los siguientes términos que también vamos a ir desarrollando. Porque ya que hablamos de justificación, es necesario entender, así como lo dijimos anteriormente, que somos salvos a través de las obras. No son nuestras obras las que determinan o las que confirman nuestra salvación, sino que son las obras de Cristo en y a través de nosotros, es decir, el poder transformador del Espíritu Santo que hace que nuestra mente, nuestras inclinaciones, nuestros hábitos, nuestra manera de encarar la vida en el día a día vaya cambiando y vaya justamente a través de esos pequeños detalles reflejando al Dios que no solamente se manifiesta a través de la Escritura, sino que también nos da vida y salvación a través de Cristo. Por otra parte, también hablamos de la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es básicamente el proceso a través del cual nosotros en nuestro transitar en esta vida vamos experimentando en la medida en que nosotros tengamos comunión con Dios. Y tener comunión con Dios no es una cuestión mística de yo estoy con Dios
Dios así como que estoy en una conexión astral, interdimensional, sino una cuestión de tomarte ese momento de intimidad a solas con Dios para poder confesarle todo lo que te pasa, poder abrirle tu corazón así como se lo abrirías a la persona más confidente que tengas. No solamente para poder liberarte de todos tus problemas, poder desahogarte, sino para también que de esa manera, en esa comunión, en ese trato diario de amistad y de confidencia con Dios, el carácter de Cristo se pueda ir progresivamente desarrollando en tu vida y que vaya mejorando y modificando tu manera de vivir. En eso consiste lo que es la santificación. Y por último, cuando se habla de glorificación, ¿a qué se refiere básicamente? Es precisamente a, con todo lo anteriormente dicho y con todo lo anteriormente vivenciado en tu vida, vas a empezar a reflejar la gloria de Dios, pero no expresado desde el punto de vista místico de que va a venir un halo de luz que te va a iluminar y vas a estar no, a ver, acá la cuestión es más sencilla y menos compleja de imaginar. Todo esto consiste básicamente en que el carácter de Dios, de ese Dios de amor que no discrimina, que ama incondicionalmente, que busca el bien de los demás, se manifieste en la manera en cómo nosotros nos relacionamos con los demás, cómo encaramos el día a día, y que eso precisamente sea el mejor testimonio acerca del verdadero Dios. No solamente el Dios que se manifiesta a través de la Escritura, sino el que se quiere manifestar en tu vida y en la mía. Porque recordá algo importante, tal vez nos encontremos con personas que nunca lleguen a tener una Biblia en sus manos, pero que vos y yo seamos la única Biblia que ellos lean. Ahora, con todo lo anteriormente dicho, ¿qué excusas hay para negarnos a aceptar el llamado de Dios? Porque nosotros podemos incluso apelar a cómo somos nosotros, a nuestro carácter, a todos los defectos que podamos llegar a encontrar en nuestra vida. Pero recordemos lo que dice la Biblia y cómo Dios inspiró al apóstol Pablo para escribirla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 27. Dios llama a todos aquellos a quienes la sociedad considera como necios para avergonzar a los que se creen sabios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que nadie menosprecie tu juventud. Es decir, ni siquiera eso tampoco es excusa. Por eso es importante que tengamos en cuenta de que el llamado que Dios nos hace no solamente es a experimentar la salvación, a vivir la salvación, a disfrutarla y a compartirla con otros, sino que a desarrollar todo eso de acuerdo al momento y al lugar que Dios nos pone y al camino que Dios prepara para nosotros en nuestra vida. Ahora bien, siguiendo un poco y ya para finalizar con este podcast, con la línea de lo que dice la serie, que justamente consiste en escuchar voces que les digan que tienen que hacer algo. Supongamos que vas por la calle y se te aparece una persona totalmente desconocida, una persona que nunca viste en tu vida y te dice: necesito este favor, necesito que hagas esto y esto y esto, y se va. Y uno obviamente se queda sorprendido, como diciendo: pero ¿y esta persona quién es? ¿Por qué debería confiar en esta persona? Entonces, ¿cómo podemos discernir si realmente lo que se presenta delante de nosotros en el camino de nuestra vida tiene o no que ver con el llamado de Dios, si ni siquiera nos tomamos el tiempo para conocer a Dios, para pasar tiempo con Él, y para que en ese proceso anteriormente mencionado podamos descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, sepamos si realmente cada situación que afrontemos en nuestra vida o cada decisión que tengamos que tomar tenga que ver o no con ese llamado. Por eso concluimos con que lo fundamental y lo más importante, lo que es el denominador común en cada aspecto de la vida cristiana, es la religión. Y no la religión desde el punto de vista teológico o dogmático, sino la religión expresada desde el punto de vista de lo que es la relación entre nosotros y Dios, Dios y nosotros, y cómo eso se ve reflejado en el trato con los demás. Si te gustó este podcast, compartilo con tus contactos. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales. Te ha hablado Johnny Carrazán en nombre de Ministerio La Voz de la Palabra, deseándote que Dios te bendiga.